¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente en la Biblioteca Regional de Coyhaique. Por eso bajamos un poco el tono, porque hay gente que viene, por cierto, frecuentemente a revisar libros, a tomar fotografías. Y junto a Claudio Díaz Peña y a Patricio Segura Ortiz, los panelistas fundadores de este programa, estamos iniciando una nueva edición de Opinión Pública que tiene harto que analizar, harto que desmenuzar. Estaremos con el presidente de la Cámara de Turismo, Manuel Diego Iguarte, conversando sobre los intentos de expansión de la salmonicultura, viendo frases destacadas de esta semana, hechos relevantes, en fin, un programa que esperamos sea muy atractivo para ustedes también. Y con nuevo corte de pelo aquí con el panelista. Como decía una amiga, un nuevo new look, una redundancia multilingüística. Sí, bueno, interesante. ¿Me corté de pelo? Claro, tiene un artículo ahí con el tema de ese salmón que tranquilo te daña por el borde costero. Me quería tomar de las palabras que decía, claro, que la gente que viene a hacer esas cosas que en realidad no sirven a nadie, que no generan dinero, que es eso de andar leyendo, ¿cierto? Revisando libros, total. Si la gente no come libros, como he escuchado de tantas cosas para bajarle el perfil. Pero el alma. Por cierto que sí es muy bueno estar acá. No, y además que el tema de la pesca no solamente ha salido, o de los salmones, o de los peces, ha salido este tema de la relocalización de las salmoneras, sino que también por los financiamientos de campaña que hemos visto a nivel nacional, por varias pesqueras o salmoneras transversalmente distintas campañas políticas, fundamentalmente. Se regulan con la misma ley, pues, la ley de pesca y agricultura la que está cuestionando también. Y una frase que va a ver un poquito más adelante también, que tiene que ver con un desplazamiento local que hubo en la región. Sí, así es. Como siempre, los invitamos a ver en esta síntesis, en esta nota, un poco las miradas, los enfoques de opinión pública en torno a los temas que consideramos relevantes, a la manera de opinión pública, por cierto. Así que nota introductoria y ya nos adentramos en el análisis de esos temas y de otros más. Y ya tenemos Copa América, señores. Ya está la pelota en la cancha y Chile está haciendo lo suyo, incluso con selfie en camarines y todo. En la política, algunos ya quedaron con tarjeta roja y se fueron para la casa. A eso se suma que más de la mitad de todos los congresistas chilenos registran actividades e ingresos paralelos a su labor parlamentaria y se cuestionan sus millonarios gastos reservados de campaña. Y la presidenta Bachelet viajó a Europa, se reunió con el Papa, con presidentes y un primer ministro, pero aún no se reúne en Chile con su comité político para definir los cambios pendientes de subsecretarios en el Ministerio del Interior. Con tarjeta amarilla nos tiene el sarampión en Chile, así es que a vacunarse. Pero en la región nos querían vacunar con la relocalización de salmoneras en el litoral aicenino, cuestión que por ahora quedó en veremos. Eso sí, el golazo fue de Luperciano Muñoz, alcalde de Chile Chico, quien resultó absuelto por segunda vez en el mismo caso Áridos. Lupe volvió con todo a la cancha para su segundo tiempo y anunciando su retiro del fútbol, de la política en el año 2016. Muchos no quedaron contentos con el resultado judicial, pero los reclamos no los recibió ni la FIFA, que está más complicada que bailar zumba con un expresidente. Así están las cosas en Chilito y la región, temas que ahora comienzan a ser analizados en el panel de Opinión Pública. Bien, pues luego de esa nota introductoria nos adentramos con Claudio y con Patricio a desmenuzar un poquito las noticias contenidas ahí que marcan desde nuestra perspectiva, ya lo decíamos, el devenir informativo de nuestro país. Yo no quiero ser simplista, pero la Copa América también tiene hoy día una serie de cuestionamientos y que tienen que ver un poco con que no mostraron a la presidenta, varias cosas que... La estrategia comunicacional para evitarse las pifias. El relato que se hizo. Les doy la palabra, señor Segura. Sí, en realidad, bueno, más allá del tema futbolístico, claro, la Copa América es un hecho nacional y que genera oportunidades para ir discutiendo algunos temas. A mí me llamó la atención en todo caso, debe ser por la deformación que tengo, que salió una crítica al tema de la mascota. Porque en el fondo la mascota... Acincha.
la cincha, salió un planteamiento de que en el fondo, más que ser el zorro culpeo, que el zorro chileno, es un zorro rojo canadiense o un zorro, es más, pues uno lo mira, más estilizado. Más estilizado, es más colorado, ¿cierto? Tiene más esto de lo blanco, la oreja más puntiaguda, porque el zorro culpeo parece más perro que zorro, según lo que ha visto uno en la tele. Entonces, denota un poco el desconocimiento que tenemos con respecto a nuestra fauna nacional, en alguna medida, vaya de la anécdota esa. No, y claro, de alguna manera ha atravesado lo político el tema de la Copa América, no solamente por la inauguración de la presidenta, sino que en la previa también los profesores marcaron en Juan Pinto Durán, de alguna manera, el sello del entusiasmo que genera la Copa América cuando todavía hay temas que no se han resuelto. No tiene nada que ver, a mi gusto, una cosa con otra, pero había un cartel que me llamó la atención que decía que cuando la gente se entusiasme tanto con la educación como se entusiasma con el fútbol, el país va a cambiar. Pero hay un tema también pero tiene que ver también con, por ejemplo, los otros partidos que se juegan en la Copa América, porque, por ejemplo, este partido entre que sale la selfie que se hicieron con Michelle Bachelet y la selección chilena cuando estuvieron con Piñera, que estaban todos ahí enojados atrás, también tiene que ver con la polarización que en el fondo hemos visto en el último tiempo con respecto, que yo no digo que sea negativo particularmente, pero con respecto a los Bachelet lovers que le llaman, ¿cierto? Y a la oposición que incluso sacaron unos trending topics bastante ofensivos en todo caso con la presidenta en alguna medida. En todo caso el fútbol no escapa, o mejor dicho la FIFA, al tema de la transparencia y los temas de corrupción que se han dado a conocer. Pero hemos tenido nuestros temas, el de Luperciano Muñoz, por ejemplo, absolución segunda ya en un juicio oral, prácticamente no cambió el escenario, una situación que era bastante previsible, ¿eh? Lo conversamos en otro espacio con el fiscal y era como crónica de una muerte anunciada, como tú lo dijiste ahí. Y Luperciano ya reasumió en plenitud. Yo creo que es, más allá de lo que uno piense, quiera creer o quiera que haya sucedido, porque Chile Chico de alguna manera está polarizado, aunque mucha gente dice que no es así. Hay una mitad que está con el alcalde titular, que es Luperciano Muñoz, y otra mitad probablemente que lo rechaza. Claro. Yo creo que es un punto a favor sin duda para Luperciano Muñoz. Sale fortalecido después de 2 juicios, salir absuelto, cualquiera puede salir con el pecho inflado, incluso su abogado. Y el anuncio que él hace sobre retirarse de la política, retirarse de la actividad del municipio cuando termine este periodo, hasta hoy día simplemente es una frase, precisamente. No sabemos qué va a ocurrir, y conociendo el historial de Luperciano Muñoz, que ha sido reelecto por lo menos 3 veces en esa comuna de la Cuenca del Lago de General Carrera, no daría para pensar que con ese activo político alguien se retire. O sea, si él está siendo objeto, como él dice, de una especie de conspiración de poderes fácticos que están actuando para poder dañar su imagen y dañar su periodo, habría que probarlo primero. Y yo creo que él sale más fortalecido y debería aprovechar la carrera política, más allá de que si uno comparte o no su ideario o sus acciones en política. Claro, en todo caso, más allá de lo que Luperciano planteó esto, yo me acuerdo que dijo que quería dedicarse a su familia y todo, pero a la luz de los actos de corrupción, ¿cierto?, los conflictos de interés, salió el ministro secretario general de la presidencia, salió por conflicto de interés con la minería, ¿cierto? Incluso yo mismo saqué un artículo en algún momento cuando él votó a favor de mantener los privilegios de la minería sobre las aguas cuando era integrante de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, entonces y ahí hubo un cuestionamiento también. Este tema de que puedan decir algo y después se desdigan en el fragor de la batalla política, yo no daría por sentado que él se va a retirar, como bien tú lo dices, Claudio. Yo creo que es un tema que seguramente va a evaluar, dependiendo de cómo vengan las cosas. Ahora, Perdón, hay un tema ahí que a mí, según mi lectura política, me hace contraposición. Es decir, él por un lado dice que se va a retirar de la política y por otro lado emplaza directamente a Patricio Walker, senador, presidente del Senado, y cuando uno ataca a los perros más grandes, por decirlo de alguna manera, en términos bastante cotidianos, entiende que su mirada está puesta hacia allá. O sea, yo no descarto que él esté pensando en una carrera parlamentaria y ya, con este fortalecimiento que trae después de los procesos judiciales, pueda estar pensando en ganar espacio a nivel parlamentario. Yo un ejemplo podría ser, porque no tengo la certeza, pero sí creo que por la proyección puede ir para allá, el emplazamiento que va a empezar a hacer desde ya a Patricio Walker. Sí, yo me tomo de eso, a pesar de que va a ser parte de la frase que vamos a tener posteriormente. De eso, para que hay un tema que sí yo le encuentro razón a Luperciano, el tema cuando habla de los poderes fácticos. Porque mira, estamos viendo toda una discusión con respecto a la ley de pesca, ¿cierto? Los pagos, los financiamientos. Los boleteos, dices tú. Los boleteos, todo esto, que la ley de pesca particularmente está en el ojo del huracán con respecto a eso, más allá de la minería con Soquimich. Y resulta que, siendo que una parte importante de la pesca con la salmonicultura,
¿cierto? Con la Pelús y todo eso, tiene que ver con la región de Aysén. Y en el fondo hemos visto que allá en Santiago conversa nacional, y yo no he visto a actores de la región de Aysén viendo qué pasa realmente tanto con los parlamentarios en ejercicio como con quién fueron candidatos. Yo creo que el tema de los financiamientos de la ley de pesca debieran ser parte también del debate que tuviéramos tenido en la región con respecto a qué pasó con los 4 parlamentarios que teníamos en su momento, cómo fueron las campañas, candidatos que eran de la pesca artesanal como Iván Fuentes también. O sea, hacer un pronunciamiento ellos mismos con respecto a aclarar esta situación. Bueno, la señal hasta ahora ha sido muti por el foro, y tampoco han habido, más allá de lo que veo que es de Luperciano, emplazamientos públicos a quienes son nuestros representantes. O sea, sabemos que la industria pesquera acuícola tiene intereses importantísimos en la región de Aysén, y nadie puede ser tan ingenuo de pensar que no han incidido directamente, no solamente los candidatos al Parlamento, sino que todos los que participan, concejales, alcaldes, consejeros regionales. O sea, yo creo que los parlamentarios, primero, por estrategia, no le van a responder a Luperciano, porque finalmente está la teoría de que él no tiene capital político como para hacer el emplazamiento, pero sí uno esperaría de otros actores que lo hagan. Yo creo que los partidos Luperciano además ha demostrado su furibunda actitud con Iván Fuentes particularmente y con Patricio Walker. A los otros los desacredita porque son de derecha fundamentalmente, pero ahí también hay un tema de... Con Patricio Walker, Iván Fuentes, con parte del PPD, con sí, el por eso te digo. Ahora, claramente me hace sentido lo que dice Claudio. El Luperciano está en una campaña comunicacional, alguien le hace sus comunicados, hay un trabajo ahí bastante bueno de diseño. Él naturalmente no quiere invisibilizarse, quiere mantenerse opinando y diciendo cosas a la luz de una buena asesoría. Inmediatamente un giro, es decir, se olvida todo el mundo del juicio y él pone otro tema en la palestra para que ahora, la gente ya... cerrando el capítulo del juicio, y lo dijimos ese día con Pedro Salgado, el juicio muestra pruebas evidentes de que ahí hubo a lo menos hurto de áridos, la magnitud de lo mismo. Y se instaló también en Chile Chico esta frase casi Robin Hoodiana de que si fueron sacados para hacer la costanera y obras de adelanto para la municipalidad, está bien. O sea, esto de que si un ladrón le roba a otro que es más poderoso, no importa, no tiene justificación condenarlo ni cuestionarlo. Así que es raro que se haya casi como hecho una ese análisis. Desobediencia civil por parte de una autoridad. Claro, por supuesto. Claro, cuando la gente dice, si yo tengo que romper ciertas reglas para jugármela por mi gente, eso da bastante dividendos políticos también. Sí, pues populismo puro. Pero volviendo al tema que hemos tocado otras semanas, hubo un cambio de gabinete bastante fuerte que remeció al gobierno con la salida de Peña y Lillo. En estos últimos días renunció también el ministro secretario general de la presidencia, otro PPD, también por cuestionamientos más bien éticos que legales. Se esperaba que hubiese una bajada territorial y de segunda y tercera línea también en términos de los cambios. Se habló hace ya 2 semanas de que iba a haber cambios subsecretarios, se iban a revisar las intendencias, los gobernadores. Eso no ocurre, la presidenta viajó fuera del país, está de vuelta, estamos sin ministro secretario general de la presidencia hasta ahora menos. La agenda legislativa. Creo que ahí hay un entrampamiento. Me parece que esos entrampamientos tienen que ver con los partidos, tienen que ver con que el gobierno está un poco atajando, para decirlo en términos de la Copa América, goles por todos lados, y le cuesta reordenar el mapa y, como se ha dicho en otros gobiernos, construir un relato. Yo creo que el gobierno de alguna manera ha perdido el hilo conductor más allá de lo que es un programa de gobierno. Es decir, la reforma y el trabajo legislativo avanza, pero el trabajo sectorial, hay muchos seres, entiendo, no solamente en esta región, que se sienten estancados, que están como detenidos porque no saben si van a cambiar. Claro. Y eso es un poco un tema crítico. importante ese, porque en el fondo la agenda en la opinión pública muchas veces se instala a través de los medios de comunicación en general, ¿cierto? Y cuando tú tienes una reforma avanzando, me acuerdo cuando estaba la reforma tributaria, todos los días hablaban sobre la reforma tributaria, distintos actores, y los informativos daban con la reforma educacional también, pero resulta que ahora todos los informativos son que las boletas de que la boleta de este otro, que corrupción. Y la Copa América. Y la Copa América. Y Peñalillo salió un reportaje ahora donde entre sí Chile, que salió un reportaje con respecto a que se habría prestado para una suerte de, como le llamaron esto, de impunidad impropia, un proyecto de ley que permitía en el fondo tipificar el delito de boletas ideológicamente falsas, lo cual, que se ve como positivo, significa en el fondo decir, bueno, como ahora recién se está tipificando como delito, todo lo que hay para atrás no es delito, pues una cuestión obvia de sentido común. Un perdonazo, en el fondo sería como un perdonazo. Pero para impuestos internos sí es delito. Entonces, claro, entonces eso, y que Peñalillo se habría pero hubiera aceptado un poco la tesis de la Unión Demócrata Independiente en ese momento. Y también salió otro artículo donde hablan de que habría la G90 que lideraba Peñalillo,
que lidera, no sé, se habría prestado con las boletas de Sokimich. No toda la plata habría llegado a la campaña Bachelet, sino que habría una plata que se ha ido para adentro con la finalidad después de allanarle el camino a Sokimich para que se quedara con el litio, quitándole la categoría de mineral estratégico. Entonces ya como que está cayendo un poco más lejos, entonces hay que ver qué pasa con eso también. Lo peor, y en esto como para cerrar en este último minuto, es que yo creo que lo peor todavía no lo sabemos. O sea, con todo lo que se ha ventilado y curiosamente, o para fortuna de nuestro gremio, desde los medios de comunicación, como CIPER, que son investigadores, u otros también. Que no descartamos que haya interés también en eso. Yo creo que lo peor todavía, como en algún minuto dijo un expresidente, la hojarasca todavía no la hemos tocado. O sea, yo creo que pueden venir cosas aún peores. Como dijo Murphy, o sea, si todo pasó siempre puede ser peor. Si pasó lo que pasó con Insunza, se nota a lo menos una falta de prolijidad en su designación como ministro. O sea, no es un hombre al cual haya que hacer grandes esfuerzos para escarbar en su currículum o en su DICOM particular, y pasó lo que pasó. Yo no estoy tan seguro que sea solamente falta de prolijidad. Yo creo que la lectura del escenario con respecto al gobierno en su momento pensó que, teniendo los antecedentes, más allá lo que dijo la presidenta, pero los actores pensaron que ese elemento no era tan grave y no iba a generar tanto impacto. En el fondo yo creo que hay una cosa que no hayan sabido y hay otra cosa que puede tener relación con el hecho de que minimizaron esta situación y dijeron, no, sí, como ha pasado muchas veces, esto no va a ser tema. Y resulta que sí fue tema y generó que al final tuviera que renunciar al ministro. En las redes sociales, como tú recién lo decías, la gente que es más bien de derecha ha sido bastante grosera con la presidenta, pero ojo que en estas salpicadas de aceite caliente el expresidente Piñera también ha tenido algunas repasadas, por lo menos, lo que pasó en Chilevisión, el tema de las platas que se destinaron vía esa forma, en fin. Pero solamente se ha dedicado a bailar los últimos días, sí, ¿no? pero el clima verborreico, como llaman de alguna forma, está bien, y el bien temperado. Como tú dices, esto del aceite caliente, en el fondo a esta altura uno no sabe qué puede pasar. O sea, esto de la figura de la caja de Pandora, porque en el fondo parte por algo con minería, después se pasa para la pesca, después incluso salpica a un canal de televisión, sale Jaime de Aguirre, después renuncia a Paul. Pues digo, probablemente lo peor todavía no lo hemos conocido y va a llegar un momento en que esto va a reventar probablemente cuando estemos en el punto más cúlmine de las campañas municipales. Y eso va a tener un efecto, yo creo, bastante interesante. Claro, y por cierto también, y hay que para transparentar también en esto, en alguna medida también salió lo que es el movimiento ambiental con las asesorías que realizó la Corporación Chile Ambiente, que estaba el director ejecutivo, secretario ejecutivo del movimiento. Por otro lado, Endesa también ha reconocido que ha pasado 200 millones de pesos. Y que ahí en el fondo, el análisis que hemos hecho nosotros internamente en la discusión es que en el fondo, en primer lugar, claro, siendo una corporación que está más ligada al mundo de la concertación, en una mayoría, esto tenía que ver en el fondo con que era impresentable pedirle plata al hijo al yerno de Pinochet y una empresa también que era parte del Estado, ¿cierto? Ese es el primer tema más político. Y el otro ámbito también de ONGs ambientales, o esta en particular, que prestar asesorías a empresas mineras con las cuales muchas veces están al otro lado. Entonces, bueno, pero nosotros nos hemos quedado con lo que ha dicho, las explicaciones que ha dado Patricio Rodrigo en su momento y que las dio a los medios que lo emplazaron, al mostrador, al Clinic, ¿cierto? A hacer la televisión. Y esa es la información que nosotros manejamos y obviamente la campaña Patagonia Represa es mucho más de lo que puede hacer una organización en particular. Tenemos frases. Frases, Patricio. Usted está a cargo de la tenemos dos frases, vamos a escuchar las frases de un diputado Tarún, ¿cierto? Con respecto a la forma, al procedimiento que tiene Alewi de presentarse ante la prensa, y vamos a aprovechar al tiro de mostrar las dos frases que ya lo comenzamos un poco, pero a discutirlo con respecto a Luperciano Muñoz y su emplazamiento al presidente del Senado, Patricio Huoque, con respecto a los financiamientos de su campaña.
Muy bien, estamos de vuelta en Opinión Pública, aquí en la Biblioteca Regional de Aysén, como es de costumbre, y claro, le habíamos anunciado que vamos a conversar de turismo, pero de todos los entretelones que ha tenido en los últimos días este tema. Para ello hemos invitado a este panel a Manuel Duarte Cofré, quien es presidente de la Cámara de Turismo de Coyhaique, ingeniero agrónomo y quillotano, venido y quedado en la Patagonia. Bienvenido, Así Manuel. Gracias, Claudio, muchas gracias por la invitación. Lo estábamos viendo en los bloques anteriores, chiquillos. Hay temas que han generado polémica. Esto de la posible instalación de una salmonera. La industria salmonera no ha sido el mejor vecino en la región de Aysén, y hoy día parece que eso le ha estado pasando la factura. Así es. Sabes que yo lo he dicho en otros programas, he sentido que en esta parte del recorrido los empresarios del turismo han sido particularmente categóricos en manifestar su oposición a esta expansión, han sido claros y directos en decir que es una actividad absolutamente contaminante, no sustentable, todo esto corroborado por Alex Muñoz, que estuvo acá lanzando. Y eso fue como un hito, el lanzamiento del documental sobre la biodiversidad marina o submarina más bien de Tortel marcó como un precedente muy potente. Y hoy día, qué bueno que tengamos al presidente de la Cámara de Turismo, porque sin duda que la postura hoy día es bastante más categórica que hace un par de años. Sí, por cierto, yo tengo que señalar que en el fondo yo tengo una opinión crítica y es pública. De siempre, opinión, sí, claro. Con respecto a la salmonicultura y emitió opiniones también con respecto a este tema en algún momento en el divisadero, con respecto a la situación. Yo creo que aquí hay unos temas que se han puesto que son relevantes, que es que se planteó por parte de la subpesca en algo que en realidad nos supimos muchos ciudadanos de repente que estaba esto, que había organizaciones participando, la pesca en muchos momentos, ahí con Juan Carlos Navea plantearon también su crítica, pero no era tan público esto, y en algún momento reventó. Ahora lo que ocurre es que en el fondo se quiere plantear la posibilidad de ampliar para las AAA, para obtener AAA para relocalización, pero lamentablemente vemos que la salmonicultura no solamente no ha hecho un mea culpa directo con respecto a lo que ocurrió, sino que además que no basta con decir yo fui, sino que también cuáles son los intentos de la salmonicultura por hacer una auditoría ambiental de donde estuvieron instalados, están instaladas, y resarcir el perjuicio ambiental, ¿cierto?, y social que se generó en los territorios. Entonces ese es un tema igual importante que debería estar en la mesa y más participación, por cierto. Manuel, ustedes como Cámara de Turismo de alguna manera advertían este tema. Hay que contextualizar que el comité y la intención que tuvo la subpesca, que administra este tipo de relocalizaciones vía ley, fue desistida finalmente. Pero ustedes tenían alguna advertencia, habían señales, ¿estaban en el tema o esto les explota prácticamente en la cara? A ver, un poco recapitulando los hechos nosotros participamos de lo que es la Comisión Regional del Uso de Borde Costero, que es una instancia consultiva donde participan alrededor de 20 miembros de instituciones, con la cual el sector de turismo tiene dos representantes, solamente con voz y voto. Esta es una instancia consultiva, no es indicativa para que la subpesca tome las decisiones si estas solicitudes que se hacen desde la industria del salmón puedan ser aprobadas o no. O sea, no hay una vinculación directa. Yo creo que de alguna manera, ¿cuál es la situación que cambia porque esto ya se había suscitado con anterioridad? Nosotros hemos participado históricamente en esta comisión, como miembros como Patricio Silva y otros miembros históricos de la Cámara, en la cual siempre nos hemos opuesto a la expansión de la industria salmonera. Sobre todo porque está ocupando o pretende ocupar sectores que ya están dentro de lo que es la microzonificación del borde costero como preferentes para el uso del turismo. Hoy en día la propuesta que había era justamente usar esta figura de la relocalización para ocupar áreas aledañas a los parques nacionales y específicamente áreas emblemáticas, en este caso la entrada al Parque Nacional Laguna San Rafael, que ahí sí que para nosotros eso es muy decidor, en el sentido de que nos afecta en un área que no solamente nos compete a nosotros ni a nivel nacional. El Parque Nacional Laguna San Rafael es una reserva de la biosfera. Entonces ahí ya como que, aquí tenemos que de alguna manera tomar posición clara y pública respecto a estas situaciones. Perdón, entonces entiendo de que ustedes estaban al tanto de que esto venía.
O sea, las propuestas son comunicadas a través de la comisión, no sé si esto fue en marzo o abril, no me acuerdo que fue planteado como una propuesta, que esta es una propuesta que viene del año 2013, o 14 creo, anterior, no lo recuerdo bien, pero que ya estaba como propuesta de la subsecretaría. Sí. Mi punto es como, si ustedes están de alguna manera advirtiendo esto, ¿cómo se estaban preparando también? ¿Cómo lo enfrentan? Mira, como te digo, hay una concatenación de hechos, está justamente como decía Patricio, el documental de Océana. De alguna manera, nosotros como Cámara hemos estado participando activamente en distintas instancias. El turismo hoy es un eje estratégico de desarrollo para la región. Estamos participando en muchas instancias en la cual queremos relevar esta actividad y que las acciones tanto de inversión pública o privada vayan en ese sentido. Y no podemos de alguna manera desviar o dejar estos otros flancos sin poner mayor atención. Está el otro tema de la propuesta también de abrir la zona de Tortela, lo que es áreas de investigación, entre comillas. Que se mantiene vigente, o sea, no está se ha retirado. Vigente, entonces también sentimos que una responsabilidad del sector de efectivamente hacer más concretamente nuestra voz y nuestra decisión. Porque el cuidado del medio ambiente tiene que ver con turismo, la protección de las reservas naturales. En este momento estamos llegando a un punto en que no sacamos nada con seguir haciendo promoción si no estamos cuidando la casa. Igual un dato por lo que está preguntando Claudio, el informe del año 2013, lo que ocurre es que en 2014, en noviembre, la Subpesca le envía esta propuesta a la intendenta, suponemos que en calidad de presidente de la Comisión de Uso del Borde Costero, y de ahí la ley dice que hay 6 meses para someterla a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, porque si no se pronuncia la comisión, se da por aprobada. ¿Qué ocurrió? Que el 30 de abril, porque la comisión previa fue en agosto, no se había enviado el oficio todavía, en agosto del 2014, en noviembre se envía a la intendenta y esto se somete ya a consulta a la comisión en la sesión del 30 de abril. Como no avanzó esto, se cita para el 11 de junio, en el límite y después con el revuelo que generó, la Subpesca en el fondo decide retirar. Ahora, hay un tema y la consulta, hay que ver bien si esto, la ley dice que es con consulta, entonces la interpretación es que tenga que pronunciarse, que se retire también la propuesta en particular, y no vaya a ser que, lo hemos visto en otras ocasiones, más encima que esto está vinculado con la ley de pesca y acuicultura, bastante cuestionada con respecto a los pagos a parlamentarios, ¿cierto? Y corrupción en el fondo de lo que fue la ley Longueira, y que en el fondo que no vaya a significar que por la ventana tratan de aprobarlo, entonces hay que estar atento con respecto a eso. Ahí quería llegar a ustedes, ¿qué señal ven de parte del gobierno en el no envío, en el retiro, como uno lo quiera denominar, de esta propuesta y de que no se haya realizado la sesión? ¿Una señal de apoyo a lo que nosotros tenemos que ser optimistas? Claro que sí, obviamente, porque efectivamente, como decía Patricio, hay plazos legales que de alguna manera hay plazos administrativos que deben cumplirse. El retiro de alguna manera es un respiro para nosotros y obviamente no vamos a dejar este tema ahí. Tenemos que obviamente estar preocupados y seguir el rastro a las próximas decisiones y propuestas que vengan. Ajá. Estamos claros que van a venir. O sea, la industria del salmón es tremendamente voraz en este sentido y históricamente sus decisiones han sido por ocupar nuevas zonas, más que retirar. Yo traía algunas cifras ahí que también son muy decidoras respecto del número de concesiones que actualmente tiene la industria. Son aprobadas, son 700, de las cuales ocupan solamente el 50. O sea, uno dice, bueno, pero ¿por qué quieren nuevas si ni siquiera ocupan las que ya tienen? Y tienen que ir. Bueno, hay una situación ahí extraña y no solamente afectan a la industria del turismo, está la pesca artesanal, como decía, o sea, ocupando nuevas áreas. Conservación. Está en un repunte ahora, evidente. Dos preguntas en una. ¿Ustedes como AG forman parte de la multigremial o de otra instancia superior? ¿Y cómo se va a abordar este tema entre gremios empresariales, Manuel, si es que es tema? Mira, nosotros como sector del turismo participamos hasta la anterior constitución de la multigremial cuando estaba conformada por varios gremios. No había una instancia formal. Luego se convocó a la reagrupación y se formó esta multigremial. Una corporación multigremial. Claro, en la cual nosotros dijimos, mira, nosotros como Cámara de Turismo Coyhaique nos sentimos que tenemos sobre nuestros hombros la representación del sector del turismo y antes de participar de la multigremial, vamos a asociar al sector. En este momento nosotros estamos trabajando en lo que es la conformación de la Federación de Gremios del Turismo de Aysén. De hecho, ya tenemos el mínimo, que son 3
el compromiso de 3 gremios aprobados por sus bases para la conformación de esta instancia. Queremos aglutinar, verbalmente tenemos el compromiso de 2 organizaciones de turismo, desde Raúl Marín hasta Villo Gil. 12 organizaciones. Entonces, ¿y prefieren hacer un camino propio, Manuel, a la luz de lo que está pasando? O sea, mira, ¿es difícil para los empresarios oponerse a lo que otros empresarios quieran hacer con su expansión? Mira, yo no me pondría en lo personal, digamos. Yo no soy quien ni la Cámara de Turismo para oponerse al desarrollo de otro sector. Lo que sí, nosotros velamos por el desarrollo del sector turismo. Y en ese sentido, si efectivamente entramos en conflicto con otra industria, tendremos que conversar, tenemos que ver cómo nos ponemos de acuerdo. Efectivamente, como te decía, hay cifras relevantes respecto de la superficie que está ocupando la industria acuícola en el sector litoral, y respecto, bueno, acá, qué tan relevantes son para el desarrollo económico de la región. Manuel, ¿se han reunido con la intendenta o alguna otra autoridad que pueda ir tomando conciencia del punto de vista que ustedes tienen y cómo los están manejando? Sí, nosotros hemos manifestado nuestra preocupación, no directamente, porque tampoco sentimos que de alguna manera participamos en las instancias que están definidas en el CRUB, en las formales, claro. Tampoco nos queremos quedar afuera de distintas instancias de participación de comunicación. Si tenemos que empezar a dar las conversaciones correspondientes, las vamos a dar. Ahora estamos atentos a lo que viene, digamos, como decía Patricio, me imagino que irán a reponer una propuesta similar u otras, lo que viene. Estamos preocupados porque la situación de Tortel sigue su curso. También tenemos que ahí de alguna manera ver. Hemos hablado con algunas instituciones, específicamente con AF, qué pasa, por ejemplo, con la creación de nuevas áreas de protección, áreas marinas. Hay una ley que está en trámite en términos de CONAF también. Entonces, nos interesa mucho eso, más que, como le comentaba a Hugo, ir frontalmente a otra industria que no nos corresponde. Nosotros tenemos que propender al desarrollo del turismo y del cuidado de la... Perdón, para cerrar por mi parte, nos queda un poquito, 2-3 minutos. Para que la gente también tenga una magnitud. Manuel. Me robo 20 segundos. Cifras para tener también la magnitud. ¿Ustedes manejan cuánto empleo brinda el turismo en la zona? ¿Cuánta plata mueve al año? ¿Han podido establecer ese tipo de magnitudes? Sí, la verdad es que son bastante generales, pero a mí no me gustaría hacer una comparación porque puede ser bastante odiosa en cuanto a números. Pero de alguna manera empieza a establecer qué se está haciendo y cómo se puede crecer, ¿no? Es que sabemos históricamente la actividad del turismo es tremendamente estacional, pero sin embargo que está concentrada en los meses de verano. O sea, tú ves hoy prácticamente hay nula actividad de turismo en la región. Pero eso pasa porque efectivamente no hemos tenido una estrategia de promoción regional de turismo fuera de temporada. El turismo se puede desarrollar prácticamente durante todo el año. Por otro lado, ¿no ha habido o no han sido efectivas? Porque uno ve que se hace todos los años. No han sido suficientes. Por otro lado, la actividad de turismo es sumamente transversal. Participan micro, pequeños y grandes empresarios. Es muy inclusiva. El turismo promueve la cultura y el desarrollo regional de las localidades. Entonces, ahí yo creo que en esa comparación el turismo es bastante más amigable con la región que otras industrias. Claro, yo comparto lo que dice Manuel. Ustedes no traen comparsas de trabajadores o trabajadoras de otras zonas de Chile. Siempre ponen en valor la mano de obra local. Absolutamente. Y ahí también hay un montón de inversión. Mucha gente que ha creído en turismo, que ha invertido en sus cabañas, en sus hospedajes, y que no necesariamente viven del turismo porque tienen otras fuentes de ingresos. Pero hay una cantidad de inversión que apoyada por el Estado que está inmovilizada. Durante digamos no a su plena capacidad de uso. Hay una apuesta del Estado por el turismo y que eso todavía no está en proceso de consolidación. Entonces, comparar cifras, el tema del número de trabajadores, a mí me parece que es un poco injusto y efectivamente ahí tiene que ver a lo mejor un punto más atrás con lo que, qué tipo de desarrollo queremos para la región. Efectivamente vamos a apostar a la industrialización del mar de Aysén y que puede ser una estrategia válida, digamos. Pero nosotros estamos por algo distinto. O sea, Aysén tiene un patrimonio natural y ambiental que no solamente nos cabe a nosotros la responsabilidad de cuidarlo, es una responsabilidad país, incluso de nivel mundial. O sea, la gente que nos visita, la gente de Oceana,
lo que nos ponía en valor, chuta, ojo con esto, o sea, esto no es de ustedes solamente, aquí ustedes tienen una responsabilidad mayor. Sí, yo quiero un alcance con respecto al tema de la participación, porque igual se produce con las distintas organizaciones un traslape de visiones, o por lo menos un traslape de competencias, porque hace poco estuvimos en la comisión, el comité consultivo de energía, ¿cierto?, participando, y de repente uno pregunta, ¿y dónde está turismo? Y no está la multigremial. ¿Y cómo está la multigremial? No, lo que pasa es que está la Cámara de Comercio y Turismo. Entonces, ustedes consideran y recordemos que los proyectos de energía, uno de los grandes cuestionamientos que tenían en su momento, siguen teniendo, tanto el tema del tendido como el tema de las grandes obras de infraestructura en general, tiene que ver con el valor ambiental. Entonces, por ejemplo, la Cámara de Turismo no está participando ahí, pero se supone que está representada por la Cámara de Comercio y Turismo, que sabemos cuál es la visión, por lo menos acá en Coyhaique, con respecto a los grandes proyectos industrializadores, casi siempre está como a favor. O sea, para que nos saquemos la suerte. Es una pregunta. ¿Ustedes se sienten representados por la Cámara de Comercio y Turismo a través de la multigremial en ese espacio? Hay un tema ahí que vamos a agarrar otro tema, que pasa por el fortalecimiento gremial. Si efectivamente el turismo no está gremiado en un solo ente representativo que diga todos nos sentimos representados ante. Es más, o sea, el fortalecimiento gremial ha ido más por la atomización que por la sabemos que en Tortel, por ejemplo, hay 4 organizaciones de turismo, o sea, una cosa. Acá en Coyhaique vemos 4 también, de alguna manera. Servitur, Cámara de Comercio y Turismo. Turismo rural. Entonces, nos falta, y ahí es una responsabilidad nuestra, no lo podemos echar. No, pero digo, como tú decías, que quieren participar en el espacio de discusión. Tal vez es el momento para poder aglutinar a quienes esperamos esta federación. No, yo creo que más que enemigo es las oportunidades y los desafíos que tiene el turismo en la región, y en cuanto al entorno natural que nos toca cuidar, promover. Sí, porque también hay que hacerse responsable de las capacidades de carga del turismo también, porque el turismo puede ser muy perjudicial también. Pero tenemos una estrategia muy concreta, una inversión en parques naturales histórica, que no solamente es en la región, en Chile, más de 10.000 millones de pesos que van a ser invertidos en los parques, en infraestructura. O sea, nos estamos preparando para algo importante, y yo creo que ahí es responsabilidad de todos poderlas aprovechar. Oye, hay que despedir el programa, ¿no? Sí. Pasó volando la hora. Gracias, Manuel, que tenga mucha suerte, y ahí estaremos en contacto, porque esto sin duda es el inicio de una discusión que ojalá los involucre a ustedes como ciudadanos y ciudadanas. Lo decía Patricio, la participación es fundamental para definir, y lo decía el alcalde Tortel en una entrevista que le hice acá, que decían las comunidades, que decían los ediles, no solamente las localidades que hoy día tienen la posibilidad de contar con presencia salmonera, que lo haga también la gente de Aysén, para ver lo que decía Manuel, qué tipo de desarrollo anhelamos para nuestra región. ¿Querías decir algo? No, el tema de capacidad de carga, pero un poco ahí lo planteo en alguna medida. Antes de irnos lo de la biblioteca, me pasaron el dato acá, estamos, me decían, con talleres que la gente puede asistir acá. Alejandra Muñoz, la directora, me indicaba que hay taller de alfabetización digital, sobre todo para las personas más adultas, y están abiertos, están permanentemente disponibles para que venga a la biblioteca regional aquí a Cochrane 233 Coyhaique, pueda inscribirse. No es necesario que sea socio o socia, si lo es mejor, se lleva un libro, claro. Pero si no lo es, puede venir a inscribirse y tomar horarios en los que funciona la biblioteca, y no solamente aprender a usar el computador, sino también algunos software como el uso del Word, del Excel o Internet. Así es que para todas las edades, de 0 a 99 años, quienes quieran venir a la biblioteca regional. De Puerto Aysén, Canal 11, ¿no? Canal 11 Canal 11 en Puerto Aysén, que también transmite nuestro espacio, y a ustedes pues por acompañarnos cada 15 días con este espacio. Muchas gracias. Nos reencontramos en 2 semanas más.